Hola, sean bienvenidos todos a este Wikirin que forma parte de la evaluación del curso Desarrollo del Proceso Histórico Iberoamericano y Venezolano número 3 en la Universidad Metropolitana. Mi nombre es Moisés Jiménez y voy a hablarles acerca de un libro que forma parte de la colección de Historia para Todos que se titula La masonería en Venezuela. Ahora bien, sería importante antes de comenzar a explicar qué es la masonería, y es que la misma es un sistema de pensamiento en el cual tiene como bases fundamentales la tolerancia, la unión fraternal y la libertad de pensamiento. Claro que sus miembros tienen de cierta forma la obligación de contar con bastantes recursos para poder promover la investigación científica, aparte de que tienen que tener bastante tiempo disponible para poder discutir y filosofar acerca de diversos asuntos que le competen a lo que sería este grupo de pensamiento, lo cual intentan de cierta forma es encontrar la verdad. Debido al secretismo con el cual se trataban los masones, es decir, la manera en cómo se reunían, la manera en cómo se identificaron unos a otros, está rodeado en cuanto a un misterio y era poco conocido por muchos, empezaron a generarse una serie de mitos y leyendas acerca de lo que hacían los masones como tal. Incluso se le llegó a considerar que los mismos eran un grupo en el cual se llevaba a cabo actos de hechicería, brujería y otra gran cantidad de cosas que al final no terminan por ser ciertas y ni siquiera hay una prueba acerca de lo mismo. Lo que sí es cierto, o por así decirlo, la hipótesis más aceptada acerca del origen como tal de la masonería es que viene en las guildas de la Edad Media, en el cual se reunían un grupo de obreros, de artesanos que se reunían para poder, así decirlo, apoyarse en momentos en los cuales necesitaban la ayuda de sus compañeros para poder llevar a cabo ya sea cualquier tipo de actividad, por lo que de cierta forma la masonería comparte el mismo sistema que tenían las guildas de la Edad Media, en las cuales se reunían y poseían como que cierto vínculo de hermandad y de unión fraternal, que eso es una de las características principales de lo que es la masonería. El historiador Arciclo Valdivieso de cierta forma dice que la masonería es la madrina de la libertad hispanoamericana, y claramente los ideales que poseían la masonería con los ideales de la libertad o de la, por así decirlo, la lucha de independencia de las provincias españolas, claramente están sumamente relacionadas entre sí, pero esto no quiere decir completamente que una fue la que ayudó o motivó a la otra. Lo que sí se tiene evidencia es que a partir de 1808 la masonería se encuentra en Venezuela de manera informal, ¿no? De cierta manera. Ahora bien, esto no quita el hecho de que en 1956 se descubriera la condición masónica del libertador Simón Bolívar a través de unos escritos donde se demostraba que confirmaba de cierta forma lo que ya se sabía antes, de que sí, en efecto era masón, pero no un masón como creían o como se planteaba, de que se encargaba de fundar logias, de que se encargaba como de promover la masonería a gran escala, sino que era un masón porque en el momento en el que fue a París tuvo un rito de iniciación en la masonería. Por lo que decir que fue como que masón completamente es totalmente como, no es completamente cierto, puesto que sí tuvo un rito de iniciación, pero esto no le dio la categoría de masón eh, eh, tan profunda como se la ha querido plantear. Es necesario en este punto hacer una distinción, y es que a raíz de diversos hechos que fueron ocurriendo en el transcurso del siglo XVIII y siglo XIX, la masonería no solamente se quedó como la venían trayendo las guildas de la Edad Media, sino que fue variando en cuanto a la forma en cómo fueron conviviendo o desarrollándose en la sociedad. Y es que mientras existía una masonería más tradicional que seguía los ritos esotéricos o las tradiciones esotéricas que venían ya de la Edad Media, empieza a desarrollarse o a crecer una masonería un tanto más política, con un fin completamente no tan diferente, pero sí un fin que iba como que ya por otra línea de la historia de la masonería, a lo cual usualmente ya se venía tratando, algo que fue un cambio bastante importante y que se puede explicar a través de diversos hechos. Uno de estos eventos que motivó el cambio en las bases de la masonería fue la Revolución Francesa. Y es que la misma, que a pesar de que sí se puede considerar que hay una correlación entre los masones y la Revolución Francesa, no hay una influencia directa por parte de la masonería
como elemento potenciador de la Revolución Francesa. Lo que sí se tiene en cuenta es que el hecho de que la Revolución Francesa se haya llevado a cabo se genera una persecución a miembros de la masonería de aquel momento, por lo que algunos tuvieron que esconderse, y los que se escondieron buscaron la forma de cambiar la manera en cómo daban el discurso y orientarlo de una forma un tanto más política, cambiando algunas bases que ya venían establecidas en las, por así decirlo, las tradiciones que se venían llevando a cabo en la masonería. Esto tiene sumamente relación con la influencia de que esto le generó a Francisco de Miranda, ya que el momento en el que llegó a Europa y evidencia la forma en cómo se desarrolla esta masonería más política, pues cree que la misma le puede servir para sus ideales en cuanto a lograr la independencia en los países de Hispanoamérica. Una hipótesis que nos hace pensar acerca del el momento estelar o el papel protagónico que puede haber generado la masonería en el siglo XIX en Venezuela es cuando el 27 de noviembre de 1821 en Trujillo se lleva a cabo un tratado de paz entre Pablo Morillo y Simón Bolívar, que tenía como fin acabar con la guerra a muerte que se estaba llevando a cabo entre los españoles y los venezolanos en la guerra de independencia. Y el hecho de que se puede mencionar o se puede decir que hay un momento estelar por parte de la masonería es que tanto Simón Bolívar y Pablo Morillo tenían la condición de masón. Por eso existe la creencia o la hipótesis de que ambos, al momento de llevar a cabo la paz, se reconocieron mutuamente a través de la forma en cómo se abrazaron o la forma en cómo se la saludaron entre sí, dando a entender que hay un trasfondo del tratado de paz que se llevó a cabo, ya que no solamente fue el establecimiento de una paz entre dos bandos que están llevando entre sí una guerra que pudiese destruir al país, sino que aparte hubo un reconocimiento de la otra persona como hermano de una misma fraternidad, como puede ser la masonería, y que da a entender que sí se reconocen y se respetan mutuamente. Algunos hechos relevantes en el siglo XIX en relación a la masonería es que en 1824 se funda la primera gran logia de Venezuela, lo que da, por así decirlo, el inicio formal a lo que sería en la historia masónica en Venezuela, puesto que anteriores a 1824 había, por así decirlo, una existencia informal, ya que no se tiene documentos históricos que puedan certificar la veracidad de este hecho. A partir de aquí empieza un proceso de organización por parte de la masonería, en donde pudiésemos mencionar a personajes como Mariño y Monagas, quienes de cierta forma se encargaron de liderar lo que serían distintas logias en Venezuela que funcionaban paralelamente entre sí. Algo que también es importante resaltar es el hecho de que Antonio Guzmán Blanco ayudó o sirvió como protector a la masonería en Venezuela, porque él mismo, que formó parte de la masonería y a pesar de que fue expulsado, siguió otorgándole como que cierta protección y ciertos beneficios a la misma, que a pesar de que en efecto la masonería está totalmente en desacuerdo con lo que sería un gobierno dictatorial, aparte de que muchas de las actividades que está llevando a cabo el presidente de ese momento no eran como que acordes con los ideales que tenía, los mismos se refugiaron bajo el presidente para poder así obtener beneficios en el desarrollo de lo que sería el pensamiento masónico. Con la llegada del siglo XX y de Juan Vicente Gómez al poder, se puede hablar de que la masonería pasó por un proceso de estabilidad. Claro que era una estabilidad que no era ni tan buena ni tan mala, porque Juan Vicente Gómez obligaba a la masonería a esconder la cabeza. Pero aún así, Juan Vicente Gómez estaba al tanto de lo que es la presencia de la masonería en Venezuela, pero no toma acciones en contra de la misma, ya que claramente los masones estaban en contra de cualquier tipo de dictadura establecida. ¿Pero por qué no lo hizo? Fácil, puesto que en vista de que dentro del propio comencismo había personas que eran masones, es probable pensar de que no iba a como tal tomar acciones en contra de la masonería. Además del hecho de que se puede llegar a razonar de que las mismas personas que eran cercanas al gomecismo, que eran masones, le comentaron al benemérito la condición masónica del libertador Simón Bolívar.
También es necesario explicar la influencia que tuvo el positivismo lógico en lo que sería el desarrollo de la masonería, ya que en el siglo XX, con el tema del positivismo, empieza a generarse una nueva tipo como de análisis acerca de la realidad social, que hace que los propios masones empiecen a reflexionar acerca del análisis sociológico que llevan a cabo acerca de la realidad. Por ende, empieza a haber un análisis más profundo acerca de cómo se ven a sí mismos los masones y acerca de cómo funciona la masonería como tal, que claramente en contraposición a cómo los masones tradicionales veían la realidad, iba totalmente en contra. A raíz de los procesos de análisis que estaba llevando a cabo la masonería, se puede decir que empezó a generarse un debate acerca de cómo entender la realidad y cuáles eran los principios que tenía que tener la masonería para poder adaptarse a los cambios modernos que se venían dando. Pero esta discusión generó dentro de sí una problemática, y es que no todos estaban de acuerdo, por lo que poco a poco se hizo difícil llegar a un consenso. Por lo tanto, se generó una ruptura dentro de la masonería como tal, llegando así a formar diferentes logias alrededor de todo el país, que para la segunda mitad del siglo XX se puede decir que existía alrededor de 5 logias importantes en Venezuela, las cuales algunas funcionaban de manera independiente, así no solamente de un gran orden masónico en Venezuela, sino también del gran orden masónico a nivel internacional, ya que cada uno funcionaba entre sí y tenía una forma de entender el mundo como lo veía.